Bien, muy bien. Y vos podés participar en el debate, ¿no? Sí. Le toca a Agustín Rossi. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a los organizadores del debate. Seguramente será de utilidad para todos los argentinos que están siguiendo atentamente la finalización de este proceso electoral del año 2023. El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y votaron valores. Votaron en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la salud pública, de la educación pública, de la justicia social y de la movilidad social ascendente. Y también le dijeron que no a muchas cosas. Le dijeron que no a la motosierra de Milei. Le dijeron que no a la libre circulación de armas. Le dijeron que no a la venta de órganos. Le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y con el Vaticano. Por eso, si ustedes así lo deciden, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina, con un gobierno de unidad nacional, con trabajo, con inclusión, con Sergio Massa, presidente de los argentinos. Muy bien. Gracias, Agustín Rossi. Victoria Villarroel, su minuto de presentación. Buenas noches. Soy Victoria Villarroel, soy argentina, abogada, soy hija de un militar, veterano de la Guerra de Malvinas y de una maestra. Tengo 6 ahijados y quiero que cada uno de ellos pueda hacer en Argentina su proyecto de vida. Quiero que puedan trabajar y que puedan estudiar acá. Quiero que puedan formar su familia. Quiero que puedan gastar su dinero como lo deseen, que puedan alquilar o comprar su casa. Quiero que al final de sus vidas tengan una vejez digna. Como vos, quiero cambiar la Argentina. Por eso me impliqué en política, para que Argentina cambie y para que juntos logremos sentir el orgullo de haber nacido en la República Argentina. Gracias a ambos candidatos. El minuto de presentación. Ahora ya vamos a ingresar en el primer tema de debate, economía y trabajo. Van a tener 2 minutos de exposición y 1 minuto de derecho a réplica. Y de acuerdo al sorteo, comienza Victoria Villarroel. Sus 2 minutos. Bueno, a partir de ahora todo lo que vas a escuchar por parte de Agustín Rossi es mentira. Cada una de las cosas que él y Sergio Massa te proponen, simplemente las podrían haber realizado en los últimos 4 años. Pero decidieron no hacerlo. Tenemos 100.000 nuevos pobres mensuales desde que Sergio Massa es ministro de Economía. Es decir, hay 1.200.000 nuevos pobres en nuestro país. Argentina es el país en el cual los jubilados son la moneda de cambio, son la válvula de ajuste del gobierno. Argentina es el país en el cual 1 de cada 3 trabajadores en blanco es pobre, porque ya no existe más el reaseguro de trabajar en blanco para no ser pobre. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, no importa que seas inquilino, propietario o una inmobiliaria, simplemente no podés tener tu casa. Argentina es el país donde los jubilados lloran porque comen solo un churrasco por semana. Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estabilizar la economía, vamos a bajar la inflación de un ondazo, vamos a frenar el gasto público y a detener para siempre la emisión monetaria. Por eso el 19 de noviembre, cuando estés por elegir tu boleta, cuando estés por ponerla en la urna, elegí continuidad o cambio. Bien, gracias, Victoria. Gracias, quedaron unos segundos. Recordemos, economía y trabajo es el tema. Los 2 minutos ahora corresponden a Agustín Rossi. He recorrido la Argentina en innumerables oportunidades y he escuchado a los argentinos. He visto en muchos de ellos que conviven sentimientos contradictorios. La alegría por tener un puesto de trabajo y la frustración por saber que el salario no alcanza. Por eso nosotros, con Sergio Massa, nos comprometemos a mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en la Argentina y aumentar el poder adquisitivo de tu salario. Llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado privado registrado.
Dos actividades económicas son las que han traccionado ese crecimiento del empleo, la construcción y la hotelería y gastronomía, impulsadas por dos políticas públicas, construcción de vivienda y obra pública y plan previaje. Ambas políticas desaparecen si Milei gana las elecciones. Desde hace unas semanas, Sergio Massa ha tomado decisiones trascendentes para el conjunto de los argentinos, destinadas a recuperar el poder adquisitivo del salario. Este mes, más de 1 millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias. Y lo hicimos por ley, para que quede de aquí para adelante. Más de 17 millones de argentinos han recibido la devolución del importe del IVA de todos aquellos productos de la canasta básica que han comprado. Y también lo estamos haciendo por ley. Y además, hemos presentado en el Congreso de la Nación un plan para promocionar el nuevo empleo. ¿Qué significa esto? Que todo nuevo trabajador, el empleador va a tener beneficios sobre las cargas patronales en los primeros 24 meses si toma un nuevo empleo. Bien, es su tiempo, Agustín Rossi. Bueno, el derecho a réplica le corresponde a Victoria Villarroel. Bueno, Rossi te cuenta un país de nuevo en el que él vive en una galaxia desconocida, porque en el presupuesto 2024 de Massa y Rossi, lo que hay es gravar con más IVA los alimentos. Por ejemplo, el pan, que de 10,5 de IVA va a tener 21, o la carne. O, por ejemplo, aumentar los bienes personales a todos aquellos que tienen propiedades rurales. Y eso no se hacen cargo las sociedades anónimas o los fondos de inversión. De eso se hacen cargo aquellos que están poniendo el cuerpo en el campo y que hoy están sufriendo una sequía inmensa. Entonces, este es un mundo de fantasía el que te está contando Rossi, que no van a poder aplicar, sino que tuvieron 4 años para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, definitivamente, ¿qué país nos estás ofreciendo más que una simple mentira? Muy bien, antes de entrar en la discusión libre, te vamos a tener el minuto de derecho a réplica con Agustín Rossi. La inflación no se baja de un ondazo. La realidad es que el crónico faltante de reservas y de divisas en la Argentina es la causa principal de los procesos inflacionarios en nuestro país. Hay 3 maneras de conseguir más dólares en la Argentina. 2 son maneras no virtuosas, son las que propone el candidato Milei: mayor endeudamiento y venta de empresas públicas. La que nosotros proponemos con Sergio Massa es una verdadera revolución exportadora. Aumentar las 88.000 millones de dólares que tuvimos de exportaciones del año pasado a 127.000, 128.000 millones de dólares durante todo el año que viene. ¿Con qué? Potenciando todas las actividades económicas, el campo, los hidrocarburos, la minería, y con ello, y otras más, y con ello fortalecer las reservas de nuestro Banco Central. Con reservas del Banco Central podemos estabilizar el tipo de cambio. Si estabilizamos el tipo de cambio, bajamos la inflación. Si bajamos la inflación, mejoramos el poder adquisitivo del salario. Bien, muy bien. Terminó el derecho a réplica Agustín Rossi. Ahora ingresamos dentro de este bloque con 4 minutos de libre que pueden dialogar entre ustedes, ¿no? Adelante. Bueno, me gustaría preguntarle a Rossi, él dice que recorrió la Argentina. Yo te comento, hace 2 semanas estuve en Rivadavia, Banda Sur, que es el distrito más pobre de Salta donde no hay agua. Definitivamente ahí no hay agua, no hay Estado, no hay absolutamente nada. ¿Qué país pensás hacer vos cuando acá decís que recorres la Argentina y yo lo único que vi en las últimas semanas son que no hay insumos médicos, que hay colas larguísimas para cargar combustible, que la gente cada vez come menos carne, menos alimentos porque, lógicamente, la inflación en los alimentos se fue directamente a la estratosfera? Dejá de mentir. Veo que estudiaste muchos temas, pero la realidad es que son solo cifras vacías, porque después nos pega una piña la realidad a la que ustedes nos llevaron. Los únicos que mienten, Victoria, es tu candidato a presidente, que dijo que Patricia Bullrich era una montonera, asesina, pone bombas, y a los 2 días, después de las elecciones, la abrazó y le dijo: señora Bullrich, coincido con el 90% de sus propuestas. O sea que mentía antes o miente ahora. En cualquiera de los 2 casos está absolutamente mintiendo. De todas maneras, me alegro que reconozcas la importancia del Estado en cada uno de los lugares que estás visitando. Pero la verdad
es que hay una cantidad de temas que tenemos que resolver. Hoy lo escuché a tu candidato a presidente, Milei, diciendo que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones con la República Popular China. Son dos de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina. Entonces les vas a complicar la vida con eso a las provincias argentinas, a los productores argentinos, a los industriales argentinos que comercializan con esos países. ¿A quién se le ocurre a esta altura de la evolución de la humanidad tener ser tan obtuso desde el punto de vista ideológico? Una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China, porque no les bastó con la base china embajada del agrio. Además, están endeudándonos, además no tienen ningún prurito en tener un embajador en China que literalmente es un lacayo de los chinos. Entonces, acá va a poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. Ahora, eso no justifica de ninguna manera que nosotros permitamos la intromisión de otras naciones en nuestros asuntos internos o que toleremos que, por ejemplo, el Foro de San Pablo, en el que está Lula, se meta en los asuntos internos de la República Argentina. Entonces, separemos bien las cosas. Una cosa es que nosotros nos representemos como ciudadanos, otra es que hablemos ahora como autoridades donde le hablamos a todo el pueblo argentino y otra cosa es que ustedes se entreguen a la República Argentina amordazada de pies y manos, atada a otros países, como están haciendo. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a los productores agropecuarios si piensan eso de la República Popular China, porque el 80% de la producción agropecuaria argentina van a China. No creo que se sientan atados, amordazados los productores agropecuarios argentinos. Es una mala decisión de tu candidato tratar de llevar al límite las relaciones diplomáticas con dos países tan importantes como Brasil y como China. Como sería una mala decisión si Sergio Massa mañana tiene una situación de llevar al límite la relación con Estados Unidos. Bueno, pero tu gobierno, el gobierno que vos integrás con el kirchnerismo se han llevado como el traste con medio planeta. Por favor, no mintamos. No te vengas a hacer la Madre Teresa cuando ustedes literalmente se han peleado con una infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. O sea, si van a hablar realmente de las relaciones exteriores, seamos mínimamente sinceros. A ver, vamos a extender un poquito, pueden hablar, respétense, ¿no? Simplemente eso sí. Quisiera que no me interrumpan cuando estoy hablando. Bueno, es un debate, Rosy. Si viniste a un monólogo, lo siento. No quiero monologar, simplemente no quiero que ocupe todo el tiempo. Es un debate. Bueno, bien, a ver, debate, ya sé que es un debate, no sé qué me decís. A ver, 30 segundos para cerrar, 30 segundos, Victoria, para cerrar. Lo que quiero decir es que todo lo que está diciendo la candidata Villarroel lo dice equivocadamente y se pone enojada, se pone un poquito violenta. La simbiosis con Milei parece que cada vez le penetra más, digamos, ¿no? Porque Milei tiene bastante violencia en su cuestión discursiva y entonces intenta interrumpirme porque está molesta con lo que yo le dije. Es un error. Cualquier analista de política internacional se lo va a decir. Romper relaciones diplomáticas, tener relaciones diplomáticas distantes con dos países tan importantes como China y como Brasil. ¿Sabés qué, Rosy? Estoy indignada del nivel de pobreza que hay en este país. Tenemos 40% de pobres, 20% en la indigencia, gente que hoy no va a comer, gente que mientras nosotros hacemos este debate, cuando termine el debate hay 200 pobres nuevos en la República Argentina. ¿Cómo no voy a estar indignada? Sangre de pato tenés si no te indignás. Todavía no dijiste cómo va a resolver un problema de generar un puesto de trabajo. Bueno, está difícil también que él ni tu candidato. Nunca hablaron ni dijeron cómo hacen para generar puestos de trabajo. Tenemos que cerrar y tienen que entrar los asesores. Así que damos por cerrado este capítulo de Economía y Trabajo. Así que pueden ingresar los asesores. Exactamente. El segundo tema, que es seguridad y defensa, son 2 minutos. El orden de sorteo indicó que Agustín Rossi comienza entonces hablando de seguridad y defensa. 2 minutos. Muchas gracias. He sido ministro de Defensa en 2 oportunidades. Primero con Cristina y después con Alberto. Impulsé y presenté la ley del FONDEF. ¿Qué es el FONDEF?
El FONDESA es un Fondo Nacional para la Defensa, para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Es un fondo de asignación específica. Permite, por primera vez en la historia de la Argentina, que las Fuerzas Armadas argentinas tengan un fondo de asignación para su reequipamiento. Para el año que viene están previstos 450.000 millones de pesos destinados al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Fue una ley que tuvo el consenso de todos los bloques y recuerdo la especial colaboración que tuvo la diputada Carrió en ese entonces para permitir que esta ley se aprobase. Al mismo tiempo, me preocupé por el salario del personal militar. Cuando llegué al Ministerio de Defensa, un gran porcentaje del salario del personal militar estaba cobrado en negro. Venía de la época de Cavallo, que ahora asesora a Milei. Pasamos todos esos suplementos no remunerativos al salario y eso inmediatamente generó una mejora en las pensiones y el haber de retiro de toda la familia militar. Y ahora estamos en un plan de jerarquización del salario de los salarios del personal militar para equipararlos con el salario de la Fuerza de Seguridad. Es en 5 etapas, ya llevamos abonado 3 tramos, los próximos 2 tramos van a ser para el año que viene. No me quiero olvidar de que durante mi gestión conducí el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas, que fue todo el despliegue que hicieron las Fuerzas Armadas, demostrando todas sus capacidades en un momento más difícil de la Argentina, que fue la pandemia. Y quiero decir, porque me quedan 10 segundos, el orgullo que me genera después de casi 3 años poder haber reabierto la fábrica militar de Azul que cerró Mauricio Macri, el aliado de Milei, en el año 2018. Bien, su tiempo. Rosy, ahora le toca a Victoria Villarroel sus 2 minutos. Bueno, desde hace 20 años el ámbito de la seguridad tiene una devastación como nunca hemos conocido. La inseguridad dejó de ser una sensación para transformarse en una realidad. 9 de cada 10 argentinos tienen miedo de sufrir un hecho de inseguridad. En estos 20 años, el narcotráfico creció escandalosamente, no solo en Rosario, sino en el conurbano, en ámbitos de la ciudad de Buenos Aires e incluso en la frontera norte. Los piquetes, los cortes de rutas, los cortes de calles se han hecho parte de nuestra vida cotidiana y nos hacen vivir pésimamente mal. Las usurpaciones, si tenés una finca, un departamento, un campo, también se hicieron moneda corriente en todo el país. Incluso las tierras fiscales. Tenemos partes de parques nacionales tomados sin que el Estado haga absolutamente nada. El norte argentino es un colador la frontera. No solamente tenemos la triple frontera con el Comando Bermelo y el PCC ingresando como quieren, sino también que ahora con el trato que hizo Bolivia con Irán vamos a tener a los iraníes entrando en nuestra nación, porque estamos completamente indefensos. Por eso quiero preguntarte a vos, viendo este panorama, ¿dónde querés vos a los delincuentes? ¿Los querés presos o los querés libres? Porque yo los quiero adentro. Y este señor los quiere libres. Por esa razón en la pandemia liberaron violadores, asesinos, ladrones que nunca regresaron a las cárceles. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que vamos a hacer es una propuesta de sentido común. El que las hace las paga. La ley se debe respetar. Y lo segundo que vamos a hacer es un cambio de paradigma. Ellos están del lado de los delincuentes, nosotros estamos del lado de los policías. Por esa razón les vamos a dar mejor equipamiento, mejor adiestramiento y mejores salarios. Muy bien, su tiempo, ¿continuidad o cambio? Vamos con el derecho a réplica, seguridad y defensa, el primer minuto entonces para Agustín Rossi. Hemos escuchado 2 minutos de seguridad con una habilidad sorprendente. Habló 2 minutos y no dijo una sola propuesta. Nosotros vamos a ir por 2 caminos. En primer lugar, la cuestión de la prevención. Lanzamos ya con Sergio Massas el plan Ciudades Seguras. ¿Qué significa Ciudades Seguras? Que a todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes les vamos a instalar los SIM. ¿Qué son los SIM? Centro Inteligente de Monitoreo. Un lugar en donde con la tecnología y todos los desarrollos tecnológicos de avanzada pueda visualizarse lo que pasa en el conjunto de la ciudad. Lo vamos a financiar
desde el Estado Nacional. Más de 40.000 millones de pesos tenemos destinados para este programa. En segundo lugar, la lucha contra el delito complejo. Sergio Massa propuso abrir una nueva agencia federal de seguridad, lo que él llama el FBI argentino. ¿Qué significa esto? Un organismo de investigación conformado por el personal... Sí, termine la idea. Bueno, conformado por el personal de inteligencia de las fuerzas federales de seguridad. Pero quiero decir sola cosa, lo más importante, su sede central va a estar en la ciudad de Rosario. Empezamos a descentralizar el Poder Ejecutivo Nacional. Y lo digo yo, que soy del interior. Su tiempo, Agustín Rossi. Bueno, ahora su minuto de derecho a réplica. Bueno, fue ministro de Defensa 2 veces, pero hace poco lamentamos la muerte de soldados y de un suboficial en San Martín de los Andes mientras transitaban en un camión que poco menos que salía de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando este señor estuvo, literalmente no pasó absolutamente nada para la defensa ni para la seguridad de nuestro país. Pero no me quiero referir solamente a esto, más allá de darle el pésame a la familia, sino que a lo que me quiero referir es que vos diste muchos datos, mucha información, pero literalmente la gente no entiende un cuerno, porque las madres que tienen a los hijos drogándose ven cómo el narcotráfico crece en todo el país. Los padres de la nena asesinada con 11 años por afanarle la mochila, por robarle la mochila, también te ven a vos diciendo unas cifras muy interesantes, pero que en la vida real, el que está en el conurbano, cuando cae la luz del sol, se tiene que atrincherar en su casa porque literalmente está viviendo en el lejano oeste. Dejemos de mentirle a la gente porque la realidad es bien clara. Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de los minutos libres. Pueden dialogar entre ustedes. La única regla es que se respete. Así que no sé cuál de... A ver, Rossi. Adelante. Bueno. La verdad es que sé que tengo un montón de diferencias con vos, pero lo que no me imaginaba es que ibas a caranchar la muerte de soldados y de militares. Lo que dijiste es mentira. La investigación técnica... ¿Cómo voy a caranchar si yo pertenezco a esa familia en la cual estas personas están muriendo? Yo pregunto si me... Carancheas vos. No, vos estás carancheando porque dijiste que... Sos vos el que se burló, el que se burlaba de mi padre que es veterano de Malvinas. Nunca dije Sos eso. vos el que se mete diciendo que era parte de la casta porque cobraba un sueldo. Sos vos el primero que, habiendo integrado el Ministerio de Defensa, te dedicaste a socavar a los uniformes, porque ustedes lo que hicieron fue demonizar a los uniformes. Y ahora venís a esgrimir esto en seguridad, por favor. A ver, Rossi, sí. Vuelvo a decir, carancheó la muerte de una cantidad de soldados que tuvieron un accidente. Hay una investigación que se está llevando adelante que va a determinar de quiénes son las responsabilidades. Si fue una responsabilidad técnica, de mal equipamiento, de mal mantenimiento del vehículo, o fue una responsabilidad humana. No se puede hablar así. No se puede hablar del personal militar. Y sobre que yo hice uso de los uniformes del personal militar, pregúntenle al personal militar qué piensan de mi gestión como ministro de Defensa. No sé, en la Antártida no te quiso votar nadie. No me importan los votos. La verdad que no es un problema de votos. Pero en las cárceles sí los votaron, ahí está bien, ahí la hicieron bien. Entonces, pero sí quiero hablar de Malvinas. A mí me parece que Malvinas es una cuestión importante. Una cuestión importante para todos los argentinos y hay que tener posiciones claras sobre Malvinas. No podés tener una canciller que dice que va a dialogar con los isleños, ni tampoco podés tener un candidato a presidente que dice que admira a la Thatcher. A mí me parece que nosotros, desde el momento en que tenemos una fórmula... Son minutos libres. No se puede así. Hablar solo, entonces para eso denle el micrófono y que se vaya al living de la casa a hablar. No es así. No hace falta que vengas acá si querés hablar vos solo. No sé por qué estás tan enojada. No, estoy indignada porque son unos mentirosos. Estás indignada, la simbiosis con Milei te está haciendo mal. Y represento la indignación del pueblo argentino porque a ustedes 2/3 no los quisieron votar. ¿Y a ustedes? El 70% no los votó.
¿Cómo que el 70% no los votó a ustedes. A nosotros. 70% no los votó a nosotros Milei. estamos representando casi 2/3 de ¿Pero la qué van a población que no los eligieron. ¿Pero qué van a Están hace representar casi los 20 2/3 de la población años. si Milei sacó el 30% Están hace casi 20 años. El Venís 6%. siendo un ¿Me podés un dejar hablar de ministro, Malvinas? O sea, sos un funcionario serial. Pero me podés dejar de hablar de Sos un comodín Malvinas. de los cargos públicos. Pero me podés dejar de hablar Sí, de Malvinas vamos a hablar. Bueno. El momento en el que también respetes a la hija de un veterano de Malvinas Pero y en el si te momento estoy- en el que respetes si te estoy también respetando, no la me dejas verdad hablar. histórica. Porque ni Diana Mondino ni nadie de nuestro espacio le ha faltado en ningún momento el respeto a los veteranos de la guerra de Malvinas. Entonces no me lo faltes vos a mí en mi cara. Bien, a ver, ¿Puedo Rosy, hablar? Sí, a ver. Se nota que está nerviosa. No, estoy enojada, estoy enojada. Voy a decirlo claramente. Ustedes se acostumbraron No. a que estemos todos ver, callados. Victoria, dejemos hablar a por Rosy. favor. Voy a decirlo, voy a intentar hablar nuevamente. Malvinas es una cuestión importante. No podés tener una canciller que diga que vaya a dialogar con los isleños. No es canciller. Una futura canciller. No es canciller. Tenés un candidato... Si vas a hablar de algo, Bueno, habla de algo concreto. Che, tenés un candidato a presidente que dice que admira a Thatcher. Malvinas es en Malvinas lo que hay es una usurpación del territorio nacional por parte de una potencia militar extranjera que es Gran Bretaña, que ha instalado una base allí y que esa base tiene mayor cantidad que tiene casi la misma cantidad de soldados británicos que de isleños. Esa Sí, base. me estás contando todas cosas que sé. Pero si no te las cuento a vos. Todos sabemos eso. ¿Qué hicieron ustedes realmente para lograr que las Malvinas sea una causa nacional más que usarla? Bien. Bueno, bien. ya pasó el tiempo. Yo digo, Sí, a ver. ordenemos, porque ¿sabe lo que me pasa a mí? Si yo no puedo hablar, si ella me interrumpe, después dice, me está interrumpiendo, me grita Rosy. Yo no Bueno. quiero No, estar son en eso. minutos, a ver, Entonces lo que le digo es, si los 4 minutos van a ser una cuestión de que cada uno se resuelva como quiera, Rosy. lo resolvemos Pero de esa manera. no te- Yo eso hasta no ahora tenía lo que que estoy haber tratando de hablado. hacer es escuchar. A ver, Rosy, me disculpa un poquito. Sí. No, por la regla de juego ya está establecida. Son 4 minutos libres en el cual ustedes dialogan. Bueno, No invente otra cosa ahora, Bueno, ni nos eche culpa a perfecto. nosotros. ¿Ok? Perfecto. Viene ahora la parte de preguntas y respuestas que El cara a Marcelo va a cara. explicar. El cara a cara. Así que los Rosy, invitamos a Villarroel ambos se pueden hacer. a participar. Bueno, el mecanismo de esto es pregunta uno, responde otro, repregunta uno, responde otro, y después viceversa. Esto fue establecido también por sorteo y de acuerdo al mecanismo del sorteo va a empezar Victoria Villarroel, que tiene 30 segundos para hacer una pregunta a Rosy. Bueno, te quiero preguntar, Rosy, si vos estás a favor del terrorismo y específicamente del terrorismo de Hamás. Nuestro candidato a presidente en el debate a presidencial claramente fijó la posición, fue el único candidato que dijo que va a proponer que se declare a Hamás organización terrorista. Nuestra Cancillería y nuestro país inmediatamente condenó el ataque de Hamás a Israel. Entonces, ¿por qué cuando fuiste jefe de bancada en la Cámara de Diputados favoreciste el memorándum con Irán? El memorándum con Irán fue un proyecto que se envió del Poder Ejecutivo Nacional que tenía y buscaba un solo objetivo, que era sentar a quienes había imputado el fiscal Nisman frente a la justicia argentina. Eso fue lo que se aprobó, se discutió, se aprobó con las mayorías reglamentarias, fue el canciller, fueron los ministros, dimos todos los debates que teníamos que dar y finalmente no se concretó. Bueno, Muy lo bien, favoreciste. Victoria Villarroel ya preguntó y repreguntó. Ahora es Agustín Rossi el que pregunta y después repregunta. Adelante, Rossi. Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina, pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares, y dólares no se sabe de dónde los va a sacar, porque no explicaste de dónde los van a sacar. Pero también dice que es más fácil dolarizar si el dólar está caro, por lo tanto van a provocar una brutal devaluación con una brutal mayor inflación y que van a generar más pobreza y más indigencia en la Argentina. La dolarización existe solamente en 3 países del mundo, Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Por qué siguen insistiendo con esto? A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. La realidad
es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados como está ocurriendo hasta ahora. Voluntarismo absoluto. Otra pregunta. Tu candidato a presidente dice que quiere vender YPF. YPF es una empresa del Estado que es superavitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superavitaria? Y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a 4 provincias: Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo va a vender algo que le pertenece a las provincias? ¿Piensa intervenir federalmente a las 4 provincias? No sé, lo que me preocupa antes de hablar de la venta de YPF es que ustedes nos dejaron un lindo regalo de una deuda de 16.000 millones de dólares por los juicios gracias a tu gobernador, al gobernador de tu espacio, a Kicillof. Así que antes de hablar de la venta de cualquier empresa, me parece que tendrían que admitir que nos dejaron endeudados hasta el cuello a nosotros y a todas las generaciones venideras. ¿Y Vaca Muerta? Por supuesto, respecto de los recursos, ¿Y Vaca lo Muerta? subterráneo es de las provincias. ¿Y entonces cómo lo va a vender No se va a intervenir Milei? ninguna provincia. Entonces, ¿cómo lo va a vender? No se va a Entonces, mintió intervenir Milei. ninguna provincia. No, no mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Ah, Ahora, mirá en vos. las políticas, Mirá vos. lo que vamos a hacer es respetar la Constitución, que es lo que ustedes no han hecho en entonces ningún no puede momento. entonces decirle a tu candidato a presidente que nunca más diga que va a Bueno, también vender, tu candidato que va- dijo que se iba a nunca sacar más de encima los ven- ñoquis de la cámpora. Y Bueno, la lo realidad dijo- es que lo tu dijo primer hace mucho candidato. tiempo, Y prescribió. la realidad es que tu primer candidato prescribió, es Máximo ya, Kirchner. lo hizo hace mucho Bien. tiempo. Bueno, está bien. A ver, les agradecemos, pueden volver a los atriles. Ahora sí, van a entrar de acuerdo a lo acordado. Los asesores. Los asesores, ¿eh? Ahí sí, tienen su minuto. Así que los asesores pueden pasar. Bueno, empezamos con el orden establecido. Victoria Villarroel, sus 2 minutos. Bueno, me voy a adelantar a lo que les va a decir Agustín Rossi. La educación pública va a seguir siendo pública en el gobierno de La Libertad Avanza. La salud pública va a seguir siendo pública. Pero en Argentina la salud, la educación no educa, adoctrina. Y el gobierno, para beneficiar a sus amigos sindicalistas, puso de rehenes a los chicos. Un chico hoy egresa del primario y no sabe ni hacer una oración con sujeto y predicado, ni resolver operaciones matemáticas simples. El gobierno te dice que la educación es importante para ellos, pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz, los chicos tienen solamente 60 días de clases. Y en la salud el panorama es igualmente devastador. La salud en Argentina no cura. La salud es otro de los relatos de este gobierno, que inaugura hospitales vacíos y que a los médicos y enfermeros les paga una verdadera miseria, además de tener cada oportunidad que pueda para destruir estas profesiones tan nobles. Quiero ser bien clara, no vamos a quitar el subsidio a los medicamentos, aunque hoy si vas a la provincia de Buenos Aires y querés comprar un remedio en una farmacia y sos de PAMI o de alguna obra social, ya no te hacen el descuento. No vamos a cerrar hospitales y no vamos a quitar las pensiones por discapacidad. Lo que sí vamos a hacer es auditar los planes sociales, de manera de que no nos encontremos con la sorpresa de que hay gente que se va al exterior con los planes. También vamos a darte la libertad para elegir la escuela o el hospital donde te querés atender y querés tener un servicio de calidad. Y vamos a mejorar los sueldos de los docentes, de los enfermeros, de los médicos, para que ellos estén orgullosos de trabajar y de ejercer la medicina y la educación. Muy bien, el tiempo de Victoria Villarroel. Ahora su tiempo, Agustín Rossi. En la plataforma de ellos funciona el sistema de voucher, que nunca lo han explicado en educación. Y hay declaraciones del candidato Milei diciendo que la salud va a ser privatizada. Pero yo quiero hablarle a las mujeres argentinas, porque las políticas de ajuste que está preparando Villarroel y Milei están destinadas fundamentalmente las principales víctimas van a ser las mujeres argentinas. Ellos no creen
en la brecha de género ni en la brecha salarial que existen y es entre el 27 y el 33%. Por eso nosotros, con Sergio Massa, vamos a mantener las políticas que están destinadas a cortar esa brecha de género y ampliarlas. La primera de ellas, las moratorias previsionales. 3 de cada 4 personas que se jubilan por moratoria son mujeres. Vamos a mantener la compensación de años de aportes, con tareas de cuidado. Aumentar las licencias por maternidad y por paternidad. Seguir construyendo los centros de infancia. Llevamos construidos 100, vamos a construir más de 700 en los próximos 4 años. Fundamentalmente son lugares en donde las mujeres pueden dejar con seguridad y con tranquilidad a sus hijos para ejercer sus tareas, sus tareas laborales, y mantener las paritarias de aquellas tareas fuertemente feminizadas como educación, como la docencia y como las paritarias de casas particulares. Sergio Massa ha planteado claramente igualdad salarial ante igualdad de trabajo, lo va a hacer obligatorio. Y yo quiero decirle y comprometerme ante todas las mujeres trabajadoras que voy a trabajar incansablemente para construir el consenso para que todas las mujeres trabajadoras en la Argentina tengan una recomposición salarial en función de las tareas de cuidado que realizan. El mayor porcentaje de tareas de cuidado lo realizan las mujeres argentinas y eso debe ser reconocido salarialmente. Bien, gracias Agustín Rossi. Su derecho a réplica, Victoria Villarroel. Bueno, Rossi y el kirchnerismo creen mucho en revalorizar a la mujer, pero es solamente una declamación. La violencia contra las mujeres no cesa pese al ministerio, pero la única mujer a la que le va bien en este país es a Cristina Fernández de Kirchner, que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. Así que definitivamente ella sí puede decir que ustedes la han privilegiado y la han ayudado. Sacando esta cuestión en el país en el cual los jubilados realmente se están muriendo de hambre, me gustaría también aportar que lo que a nosotros nos interesa es que la educación no adoctrine, que los estudiantes puedan egresar teniendo los conocimientos básicos para ganarse el pan y no que terminen siendo adoctrinados por gremios y sindicatos que lo único que apuntan es hacer política con los chicos. Muy bien, Agustín Rossi, su minuto de derecho a réplica y después vamos a entrar en la discusión libre. Soy hijo de mamá y papá docentes. Es más, con orgullo llevo una situación que nos enorgullece a toda la familia porque un colegio secundario de la localidad donde nací, la localidad de Vera, lleva el nombre de mi padre, que fue el primer rector. La educación pública en la Argentina es un orgullo para todos los argentinos. Pocos países en el mundo pueden constatar de que un chico va de jardín de 4 hasta el título de grado en la universidad sin poner un peso. Nosotros hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto para llevar de 6 a 8 puntos del PBI la inversión en educación llegando al 2030, como fortaleciendo las 3 escalas educativas. Educación primaria, mantener una hora más de clase como se vino dando durante todo este año en todas las escuelas primarias de gestión pública para enseñando lengua y matemática para superar el crack educativo que tuvimos durante la pandemia, duplicar la cantidad de escuelas técnicas y seguir construyendo nuevas universidades en Argentina. A la gratuidad de la universitaria hay que agregarle la accesibilidad. La accesibilidad está directamente... Su tiempo, Agustín. Bueno, entramos en los minutos libres, pueden dialogar entre ustedes, vamos a administrar el tiempo, son 4 minutos, así que bueno... Adelante. Termino con lo que decía anteriormente de la accesibilidad universitaria. A la gratuidad hay que agregarle accesibilidad, porque de esa manera se efectiviza más aún lo que significa la gratuidad. Entonces Massa está imaginando que como mínimo todas las provincias argentinas tengan entre 2/3 universidades de manera tal de garantizar esto que decíamos. Por eso, estas universidades de cercanía, los estudiantes, que los chicos que van allí son primera generación de estudiantes universitarios. Quiero hablar de una política que es una política activa que me parece muy importante. En los próximos 10 años la Argentina, para achicar el 60% del déficit habitacional, tiene que construir 750.000 nuevas viviendas. A ver,
Vamos a Rosy, escuchar. vamos a escuchar. Cuando vos Hace un digas, minuto, un ¿puedo minuto de los participar o seguimos con el monólogo? Rosy defiende una educación y una salud que ellos no usan. Cada vez que han tenido algún problema médico, se han atendido en sanatorios privados, el Otamendi, el Austral, o sea, nunca van a las instituciones hospitalarias públicas, nunca van al Argerich o al Hospital Posadas. Cada uno de ellos habla y declama sobre algo que no usan y que no tienen la más remota idea de cómo funciona. Entonces, muy lindo todo lo que me estás diciendo, pero la verdad es que no lo llevas a la realidad ni ustedes lo aplican. No son coherentes, son mentirosos. No somos mentirosos. Yo soy producto de la educación pública. Fui a escuela primaria, escuela secundaria. A los 17 años me fui desde Vera a estudiar a Rosario y hice toda mi carrera en la Universidad Nacional de Rosario, estudiando en la biblioteca porque no tenía para comprar los libros. Y me mantenía mi mamá, que era viuda, hasta que yo empecé a trabajar. Entonces, si no hubiese tenido educación pública y universidad pública, no lo hubiese podido hacer. Imagínate yo que soy hija de un militar y de una maestra con los sueldos de hambre que hay, también estudié en la UBA. Pero bueno, no saques el violín que no hace falta. No saques el violín. Tenés que estar orgullosa. Simplemente me parece que vos le tenés que contar a la gente por qué no hay insumos médicos en el país, por qué a alguien que se quiere operar se le suspenden las cirugías. O sea, vos le tenés que contar eso. ¿Por qué la gente va a los hospitales y los hospitales públicos tienen goteras? O ratas, que le cuento eso, o cucarachas, o los médicos cobran unos sueldos tan de miseria que se van del ejercicio de la profesión. Que durante este año tuvimos cerca de 70.000 millones de pesos invertidos en infraestructura hospitalaria y en equipamiento hospitalario a lo largo y ancho de todo el país. Y que tenés hospitales públicos como el Cruce, que es un orgullo para todos los argentinos. Y que en muchas localidades del interior, que parece que no recorres demasiada, la única institución de salud que hay es una institución pública. Entonces, se ve que no fuiste a hospitales públicos. De eso es lo que tenés que... En el interior se ve que en el resto del país no visitaste. De eso es lo que tenés que tener. Y además, debés saber que la mayoría de los hospitales en el interior de la provincia pertenecen a las provincias, porque salud y educación pertenece a la provincia. Por supuesto. Quiero hablar de pero deja de declamar salud pública cuando no la usan, hablo de la salud pública. No la financian, cuando los médicos se están yendo del país o dejando la profesión. Ustedes tienen reformas estipuladas. Ningún médico deja la profesión los muchachos que quieran hacer la carrera de medicina para aumentar les van a otorgar un título de 5 años que no va a ser con título habilitante. Ustedes van a dejar a los médicos que estudien 5 años, porque quieren modificar el sistema de residencias, que cursen 5 años y que no reciban título habilitante y estén esclavos del sistema 3 años más, para darle una matrícula habilitante. Por favor, dejemos de mentir. Parece que, no sé en qué país vivís. Porque no es este el país que vivimos. Querelo un poquito la Argentina. Yo la quiero tanto que por eso me enojo. Sí, vos se ve que no, por eso te resbalas. No te enojás, vivís criticando a la Argentina. Dicen ustedes que este es un país de mierda. Y no es un país de mierda. Es un país hermoso. Eso lo pensás vos. Para mí este es el país en el que yo quiero hacer mi proyecto de vida. Ustedes son el problema y por esa razón no me he involucrado en política. No, nosotros no somos. Yo y un montón de ciudadanos más. Nosotros no somos el problema. En todo caso, los problemas fueron los 7 años de dictadura que tuvo la Argentina. Pero no entro en eso. Claramente nosotros no somos el problema. No entres en eso porque sabés perfectamente que salís esquilado. Nosotros somos parte de la construcción. Parte de la construcción de la política argentina. Muy bien. Bueno, vamos con el tema 4, que es justicia, derechos humanos y transparencia. Son 2 minutos, como decíamos siempre, según el orden sorteado. El primero en hablar es Agustín Rossi. Tiene sus 2 minutos. Entre 1976 y 1983, la dictadura argentina ejerció un plan de exterminio masivos, haciendo uso del terrorismo de Estado. No fue una guerra, ni tampoco hubo excesos, ni tampoco hubo errores. La construcción de memoria, verdad y justicia es una construcción colectiva. Nos pertenece a todos los espacios políticos democráticos de la Argentina. Empezamos durante la dictadura militar, luchando contra la misma, encabezados por los organismos de derechos humanos, por madres y por abuelas. Ese gran demócrata que fue Raúl Alfonsín, una de las primeras decisiones que tomó en 1983 fue derogar
la ley de autoamnistía, por la cual los militares querían que no se juzguen las atrocidades que habían hecho durante la dictadura militar. Impulsó la CONADEP e impulsó en 1985 el juicio de las juntas. En 1994, en la Convención Constituyente, se incorporó al plexo constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Son de cumplimiento obligatorio en la Argentina. Y en el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, derogamos las leyes de obediencia debida y de punto final y se comenzaron efectivamente los juicios a todos aquellos que habían cometido delitos aberrantes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. No me quiero olvidar de que en el año 1987 se aprobó por ley la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, indispensable para las tareas que llevaron adelante Abuelas de Plaza de Mayo, encabezada por Estela de Carlotto. Lograron recuperar 137 nietos, 137 argentinos que le devolvieron su identidad. Todavía hay 300 argentinos que se los robaron del vientre de su madre, se lo dieron a algún personal militar o a alguien de la familia militar que todavía no se conoce en su identidad. Los vamos a seguir buscando. Sus tiempos, Rosy. Sus 2 minutos, Victoria Villarroel. Bueno, para el kirchnerismo, justicia, derechos humanos y transparencia es la muerte del fiscal Nisman, los bolsos llenos de dólares de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y sus yates, la AFI paralela de Rossi y compañía. Después contanos, Rosy, cómo es espiar jueces. Las tarjetas de débito de Chocolate Rigó y del concejal de Massa. La tragedia del tren de Once y las coimas de Jaime. Emerenciano Sena en el Chaco. El pacto con Irán. Las fiestas en Olivos mientras todos nosotros estábamos encerrados. Los juicios por la expropiación de YPF, que gracias a Kicillof nos van a costar 16.000 millones de dólares. Sueños compartidos, el curro de tu amiga, Eve de Bonafini, el plan Cunita, la causa de los cuadernos, Aníbal Fernández y la efedrina, el misil, las balas y los fusiles que se te perdieron, también volvamos sobre eso un poco más tarde, el dólar futuro, Milagro Sala en Jujuy, los sobreprecios de AISA en la compra de las camionetas Kangoo, habría que preguntarle a Malena, Massa, qué pasó con eso. La compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena, la bajeza de usar un momento crítico para todos los argentinos para hacer negocios. La causa Otesur y los sauces, Chicone y Vudú, la compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer, Lázaro Báez, los muertos de las inundaciones de La Plata. Todo esto nos lleva a decir: ¿querés como argentino continuidad o cambio? Gracias, Victoria. Bueno, sí, mira, le sobraron 5 segundos. Bueno, vamos ahora con el derecho a réplica. El minuto entonces, Agustín Rossi. Sí. Una de las preocupaciones más importantes que tienen todos los líderes del mundo es la cuestión ambiental. Entre ellos, el Papa Francisco, que con su concepto Casa Común nos invita a cuidar el mundo y el ambiente en el cual vivimos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable tiene como objetivo que los países adopten políticas públicas para cumplir con ese objetivo. Una de las políticas públicas que lleva adelante nuestro país son los parques nacionales. La creación de parques nacionales significa tabicar una zona de nuestro país en donde se preserve la biodiversidad. Tiene además un efecto colateral, que es evitar que eso se termine convirtiendo en algún negocio inmobiliario hecho por alguna. No queremos más Joy Lewis, no queremos más lago escondido en la Argentina. Los parques nacionales son administrados por guardaparques, tarea noble, nada de cueva de militantes los parques nacionales en la Argentina.
Bien, gracias Agustín Rossi. Su minuto de derecho a réplica, Victoria Villarruel. Bueno, antes que nada aclarar que en La Libertad Avanza no estamos con la Agenda 2030, porque si hay algo que privilegiamos es la soberanía del Estado argentino por sobre la imposición de otros países. Dicho esto, me parece tan importante hablar de los parques nacionales porque es uno de los nidos de la cámpora y del kirchnerismo para no solamente crear cargos públicos, sino también para no asegurar ni la integridad territorial ni por supuesto el derecho de propiedad. Y quiero contarles lo que está pasando, por ejemplo, en los parques nacionales de nuestra Patagonia, como el Nahuel Huapi, donde tenemos en Villa Mascardi a un grupo autodenominado Mapuche, que no solo lastimó a ciudadanos argentinos, les incendió sus casitas, sino que además toma tierras de un parque nacional. Lo mismo pasa en los Alerces, donde tu gobierno no asegura que no haya incendios intencionales, que le peguen a los guardaparques o que vengan estos en nombre de un mapuchismo que no existe y decidan hacer con nuestro país lo que se les cante. Muy bien. Gracias, Victoria. Ahora entramos en los 4 minutos de discusión libre. En el bloque anterior estuvieron impecables, así que se repita. Adelante. A ver, comience Bueno, ok. el violento de tu candidato a presidente, Milei, dice que practicaba boxeo con un elemento que le ponía la cara de Alfonsín y le pegaba. Vos estuviste en España y dijiste que Alfonsín era abogado de terroristas. La verdad que la falta de respeto hacia un expresidente argentino, que fue el primer presidente de la democracia, es notable. Pero además tiene algo más grave todavía, porque ese discurso de Alfonsín, abogado de terroristas, era el mismo discurso con el cual mataron a Karakachov, mataron a Mario Amaya, mataron a Rodríguez Araya en Rosario, los militares. Vos fíjate, vos tenés el mismo discurso que los militares que mataron a abogados radicales y Milei, cuando hizo uso de la palabra alrededor de los derechos humanos en uno de los debates, hizo el mismo discurso que Macera cuando se defendió en el juicio de la Junta. Yo entiendo que a él le interesa hablar del pasado, pero la realidad es que violencia es la de un gobierno como el tuyo que nos encerró durante toda la cuarentena y en el que murieron 130.000 argentinos, incluido mi papá. Así que vos no me la contás la violencia que fue eso. Por supuesto, también violencia es que ustedes le hayan negado en su momento la seguridad a los cordobeses cuando se acuarteló la policía provincial. Miedo es que la gente los vote a ustedes por un bolsón de comida. Eso es violencia. Eso es usar el poder del Estado para torcer la voluntad popular. Miedo tiene la gente de votarlo a Milei. Miedo no pueden tener de un ciudadano que lo único que quiere es dar libertad de elección, garantizar la libertad de expresión, cosa que ustedes quieren cercenar en todo momento. Entonces, difícilmente los derechos humanos y un gobierno como el de ustedes puedan estar en la misma frase. Definitivamente, dejad de vender humo. Yo la verdad que no vine a vender humo y... Sí, estás vendiendo humo porque necesitas que hablemos del pasado en vez del presente. No, porque el presente de ustedes es un presente en el cual la gente vive en la calle. Al pasado, rompiendo el pacto democrático, rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas, fuiste vos. Por favor, vos empezaste a reivindicar la dictadura. Si vos no hubieses reivindicado, la dictadura, no estaríamos hablando del pasado. Y llevamos una gran parte del debate y no hiciste ninguna propuesta, Victoria, de cómo va a resolver la pobreza. No hiciste ninguna propuesta de cómo se va a generar el trabajo. No voy a hacer propuestas, no hiciste ninguna propuesta. Si hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ustedes, que fue llenarse los bolsillos a costa del pueblo argentino. Pero escuchame una cosa, Victoria, eso es del Villiquen. No podés, tenés que salir un poco más del Villiquen. No, Villiquen, así tratan ustedes a la ciudadanía. Tenés que tratar de generarle alguna propuesta. A la ciudadanía con un plan platita antes de una elección. Al conjunto de la sociedad argentina, ¿cómo piensan hacer? Realmente no dijiste, se burlan de los argentinos. Dijiste que vas a bajar la inflación de un ondazo. Hablan de los pueblos originarios, pero cuando no son mapuches, no tienen agua, no tienen documento, no tienen dónde caerse muertos, tienen desnutrición. Los dos que se respeten porque si no se entiende, ¿no? Por favor. Adelante. Sí, continúen, sí, pero...
Bueno, pero ¿continuamos o no? Sí, continúen, pero... El que está del otro lado, el que está del otro lado, estábamos no se entiende. enfervorizados y... Respétense Siga. entre ustedes. No sé, Adelante, continúe siga. Victoria hablando. A mí me parece que simplemente él sigue vendiendo una realidad que podrían haber hecho durante 4 años, no lo hicieron y ahora nos vienen a tomar el pelo nuevamente con un candidato que se quiere diferenciar del kirchnerismo, pero en realidad está rodeado de kirchneristas. Simplemente quiero decir una cosa. La discusión sobre el pasado la trajo Victoria Villarroel en esta campaña electoral. No la trajimos nosotros. La Argentina tenía un pacto democrático alrededor de todo lo que significaba la política de derechos humanos. No fue una claramente política ese nuestra. pacto no incluye a todos los argentinos, No, por eso mentira. tengo que hablar por los que incluye no a todos están los argentinos. reconocidos. Lo incluye a todos los argentinos. No, no los incluye. Sí, sí. Hay víctimas de Montoneros y el ERP que no tienen derechos Las víctimas, humanos. Si vos estuvieras por los derechos todas las víctimas, humanos, pero vos- querrías que pero esos vos derechos también- humanos vos no se les solamente dieran defendés también. las víctimas, ¿eh? Pero vos no querés derechos humanos. No, yo sí que vos quiero solo derechos. querés Yo quiero que derechos se le dé humanos. a tus amigos. Defiendo los derechos humanos. A tus amigos. 30.000 detenidos desaparecidos en No Argentina. fueron 30.000 y lo Sí. dice tu propio gobierno. Pero no, sí fueron Dejá de 30.000 detenidos mentir. desaparecidos. En el Lo año dice tu 79, propio gobierno. desclasificado del Señor, Departamento deje de Estado, ya mentirle a la reconocía el ejército gente. argentino 22.000 Deje de detenidos mentirle a la desaparecidos. gente. En el Dejen Parque de la mentir, Memoria hay dejá de mentir. 8.751 Vos trajiste la discusión del nombres. pasado. Tendríamos ¿Dónde que estar están mirando los hacia demás? adelante. Y vos Deje trajiste de la discusión del mentir, pasado. Deje de hacer carancheo con los No, desaparecidos. vos hacés carancheo cuando hiciste carancheo con los Deje de soldados muertos en deje de Bariloche. usar a los desaparecidos. Diga la verdad. Bien, muy bien, gracias. Gracias. Gracias a los dos. Muy bien, vamos a entrar en la última parte del debate, es el próximo cara a cara. Entonces los invitamos nuevamente a pasar adelante. Y de acuerdo al resultado del sorteo, ahora va a empezar a preguntar Agustín Rossi y va a responder Victoria Villarroel. Agustín Rossi, sus 30 segundos. En el último debate que tuvimos te pregunté por tu visita a los torturadores y a los genocidas y demás. Vos me dijiste que era por una cuestión académica que estabas llevando adelante una investigación. Pero vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en donde vos marchabas pidiendo la libertad de los genocidas. Entonces, es como que no nos dijiste la verdad completa. Porque quizás ibas a visitar a esos genocidas porque buscabas un proyecto de ¿Cuál investigación. es tu pregunta? Un proyecto de investigación y si al mismo tiempo... ¿Cuál es tu pregunta? Si estás de acuerdo con la libertad de los genocidas. Yo Lo que con lo- marchabas ahí. Yo lo que me parece que es importante, más allá de tu pregunta, es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. No. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por montoneros en democracia en la ciudad de Rosario, ciudad que vos conocés muy bien. Y fue asesinado en el 74, era un civil, un ingeniero, padre de 11 hijos, que hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong? Entonces, cuando yo voy a las marchas o ¿Vos cuando pedís la yo libertad de los investigo, genocidas o o no? cuando Espere, yo espere, investigo, Rosy. Termina ella y usted le pregunta. Simplemente lo que hago es reconstruir la parte de la historia que ustedes borraron, eliminaron y pusieron debajo de la alfombra de la historia. No, te voy a repetir la pregunta. ¿Vos querés la libertad de los genocidas? ¿Los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia? ¿Y los que están en prisión preventiva hace 10 años, qué hacemos? ¿Se las haces Son pagar por son adelantado? decisiones de la justicia. No son decisiones de la Sí, justicia. son Tenemos pactos son internacionales. decisiones de la justicia, Tenemos pactos internacionales que no que permiten cumplir. más de 3 años Son de prisión decisiones de la justicia. preventiva. No me contestaste. Estás violando Me voy los a- derechos humanos. Me voy a quedar... Quédate con lo que la vos quieras. Yo sensación me quedo con de que ustedes vos violan los querés derechos humanos. Que todos los genocidas estén en libertad. Yo quiero que se respete la ley. No, Y eso implica... mentira. Eso implica Estás- que paguen personas como No. Tayana que integra tu gobierno. Pero ¿cómo va a pagar Tayana, por favor? Que estuvo preso en democracia, digamos todo. Pero ¿sabés qué? Yo no voy a ir al pasado en mi pregunta. ¿Puedo hacer mi Bueno, pregunta? Ahora A ver. todavía falta. ¿Tiene 18 segundos? ¿La quiere usar? ¿O Sí, vamos? quiero hacer mi pregunta. Sí, Bueno, sí, sí. espere, ahora Pero vamos. todavía tenía tiempo Tiene para 30 hablar, tenía- segundos. Su pregunta, 30 Ok. segundos. Bueno, cuando vos eras ministro de Defensa, Sí. mataron a Alberto Nisman.
Y años después fuiste el titular de la Agencia de Inteligencia Federal, de la AFI, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia. Sí. Y hace pocos días nos enteramos el día lunes que había una red de espías que se dedicaba a espiar a políticos, a jueces, a opositores, etcétera. Sí. Yo te pregunto, vos que estuviste varios meses allí, ¿no te enteraste porque eras cómplice o incompetente? Ni cómplice ni incompetente. Ninguna de las dos cosas éramos. Ejercimos la tarea que nos tocó al frente de la AFI, fundamentalmente para refundar una nueva AFI. Una AFI que, como vos sabés de inteligencia, tiene que estar dedicada a la producción de inteligencia estratégica nacional. ¿Para qué? Para que los que sean los decisores, los que tomen las decisiones, tengan la mayor cantidad de información. Ni durante la gestión de Cristina Camaño, ni durante mi gestión, ni durante la gestión de la licenciada Alberdi se hizo inteligencia ilegal en la Argentina. ¿Por qué entonces, durante tu gobierno, hubo gente que estaba vigilando jueces de la Corte? Eso lo determinará la justicia. Ninguno, el señor S. Sancheta, no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo Nacional. Y te voy a decir algo más que quizás no sabes. El señor Sancheta está denunciado en la causa que investiga el magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, porque el día antes de producir ese magnicidio había estado averiguando información sobre el señor Carbone, que es el jefe de la custodia de Cristina, y toda su familia. Lo que me parece es que no te haces cargo simplemente de que están en un gobierno que hace inteligencia sobre los ciudadanos, algo que vos sabés que está prohibido por la ley. No hacemos inteligencia, sí, ni lamentablemente lo hicimos, ni lo hicimos nunca. No, terrible, porque se ve que no te enteraste. Absolutamente para nada. Lo que yo te aconsejo, para haber estado al frente de la AFI es muy terrible, que se investigue a opositores, a políticos y a jueces. Te aconsejo que leas el dictamen del fiscal Policitas, que seguramente, no respondiste nada. Que seguramente no lo leíste. En ningún momento el fiscal Policita nombra la AFI ni hace ninguna imputación a ninguno de los que fuimos interventores de la AFI durante la gestión del gobierno Alberto Fernández. Entonces, nada, pero lo que tenés que hacer, Victoria, es que cuando son temas tan sensibles, no leas solamente los diarios. Andá a leer el dictamen del fiscal. ¿Cómo voy a leer los diarios? Lógico. ¿Sí? ¿Cómo voy a leer los diarios? Mejor creerte a vos. Seguramente. Gracias. Pueden volver a sus lugares a la tril para el cierre. Y ya vamos a la etapa final del debate, que va a ser precisamente el minuto final. Victoria Villarruel. Vivimos un momento crítico para la República Argentina. Ellos son el pasado marcado por la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la inflación, la falta de educación y la erosión de nuestras instituciones y de nuestros valores. Pero llegó el momento de poner fin a este pasado. Nosotros somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y de fe. Somos los trabajadores que forman este país, los policías que protegen. Somos la justicia sin miedo, los maestros que llevan conocimiento y los médicos y enfermeros que ayudan a paliar el dolor. Somos los constructores de un país más sólido y los comerciantes que impulsan la economía. Somos el pueblo que no quiere planes, quiere trabajo. Pero ante todo somos ciudadanos conscientes de que unidos construimos una nación. Somos la patria que soñamos juntos. Somos la libertad que avanza y que juntos vamos a cambiar Argentina para siempre. Muy bien, gracias Victoria Villarruel. Agustín Rossi, su minuto entonces de cierre. Bueno, estamos llegando al final del debate. He intentado mostrar durante todas mis intervenciones que lo que está en juego en las próximas elecciones son dos modelos de sociedad. ¿Con qué valores queremos convivir en los próximos 4 años? Con Sergio Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia a la familia, a la seguridad, a la salud, a la educación, al trabajo y a la palabra. Sin violencia, sin agresiones, en donde ninguno de tus sueños tenga precio. El 19, anda a votar con esperanza. Entrá al cuarto oscuro y buscá la bandera argentina. Y votá por la Argentina. Si ustedes, el pueblo argentino,
y Dios así lo desean, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina, con un gobierno de unidad nacional, sin grieta, con Sergio Massa presidente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Los invitamos a los dos a pasar acá. A pasar, pueden al centro. Al centro. Los fotógrafos. Los pueden fotógrafos, pasar, los sí, reporteros sí. gráficos también se pueden saludar. Ahora todo se puede. Sí. Bueno, un debate intenso de Victoria Villarroel, de Agustín Rossi. Un debate con todos los temas que a vos te interesan, los temas que van a decidir sobre tu salario, sobre tu educación, sobre la educación de los chicos, la seguridad, la posibilidad de empleo. Es muy importante escucharlo. Este es el objetivo de dos voces, verlos, interactuar con sus propuestas, con sus ideas. Y este es el objetivo. Pueden pasar y saludar a los... Así Ahí que está. chao, Así nos gracias. despedimos. Chao. Uy, qué pesado.